Ok, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a poder comenzar con la clase de hoy y quiero pues agradecer ahí por la puntualidad, ¿verdad? De ustedes y poder tener este tiempo ahí juntos, ¿verdad? Para que podamos tener este tiempo ahí para poder aprender. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios ahí que nos pueda ayudar y nos pueda permitir, ¿verdad? Aprender esta noche. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, Señor, por ser bueno con nosotros, porque a través de este medio, Dios, ya por varios tiempos, Señor, nos hemos podido conectar para poder aprender juntos, Señor, y te doy gracias, Señor, por mis hermanos, por su disponibilidad y por su deseo, Señor, de aprender. Es pues, un ánimo para mí, Padre, estos tiempos, también un reto, Dios, y te doy gracias, Padre, porque pues nos sigues enseñando y nos sigues ayudando, Señor, para poder aprender y te pedimos porque te quedes con nosotros estos minutos para que podamos profundizar en tu palabra, crecer y madurar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos, qué bueno que podemos conectarnos, ¿verdad? Esta semana se me olvidó subir la tarea, ¿verdad? Que teníamos para la semana. Se me olvidó subir la tarea y ustedes, nadie me recuerda, ¿verdad? No sé si se aprovecha. Nadie me recordó, ¿verdad? Entonces, pero los entiendo porque yo hago lo mismo, ¿verdad? Cuando se me olvida el maestro las tareas, decimos, ojalá se le olvide toda la semana, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esta semana vamos a tener la última tarea, vamos a tener ahí la última tarea, ya se las mandé, ya les mandé ahí el link. Va a hacer unas preguntas, varias preguntas sobre Filemón para poder afianzar lo que ustedes han estado aprendiendo a través de su observación. También vamos a venir y se va a hacer un estudio de una palabra, ¿verdad? Un estudio de una palabra, ustedes escogen una palabra y con las herramientas que revisamos la semana pasada, pueden venir y tener escogen solo una y hacen su pequeña definición o estudio de la palabra, ¿verdad? Y después al final el poder venir y concluir, ¿verdad? Con la interpretación, ¿verdad? Lo que hablábamos en menos de 100 palabras, poder encerrar lo que es el libro de Filemón, poder entender lo que es. Entonces, y nos va a ayudar la clase de hoy, ¿verdad? La clase de hoy nos va a ayudar bastante. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy, pues ya terminamos la semana pasada la observación, ¿verdad? Toda la semana pasada, las semanas, pues se dan cuenta cuánto invertimos en la observación. Hoy vamos a hablar sobre la interpretación. Después de hacer una observación como la que ustedes realizaron, ustedes están en la capacidad de poder interpretar el texto, ¿verdad? Eh, lo que nos pasa normalmente es que como hemos leído tanto la Biblia, sentimos que tenemos la capacidad de leer una escritura e interpretarla inmediatamente. A veces lo podemos hacer porque ya hemos hecho los estudios, pero muchas veces no. Necesitamos hacer toda la observación. Pero ustedes han realizado toda la observación del libro de Filemón, han visto contexto, trasfondo, observando, han visto ya palabras claves, verbos, ¿verdad? Contexto inmediato, contexto remoto, han hecho el estudio del trasfondo, de qué era, dónde estaban, todo eso ustedes ya lo tienen. Entonces, están en la capacidad de poder interpretar. Cuando no hacemos eso, ¿verdad? Deberíamos de nosotros tener la humildad de no aventurarnos a hacer una interpretación, ¿verdad? Sino entender, no puedo.
¿verdad? Tengo que estudiar y profundizar más el texto y ya poder interpretarlo de una mejor manera, sobre todo en esas partes cuando nos permiten dar una clase, cuando queremos compartir una escritura a algún hermano, o cuando algún hermano nos dice, mira, vos que estás en profundiza, ¿de qué se trata esta escritura? Tal vez decirle al hermano, mira, pienso que puede ser esto, pero permíteme y estudiarla, ¿verdad? Estudiarla y ya luego te cuento de qué es. Y si ya la estudiaste, pues se puede hacer. Entonces la interpretación solo se puede hacer a través de una observación. ¿Verdad? ¿Recuerdan el video que vimos la semana pasada de la persona que iba ahí en el camión? Él interpretó mal a la otra persona que estaba haciendo estiramientos en su vehículo, ¿verdad? Él interpretó que él estaba queriendo empujar el vehículo al abismo, ¿verdad? Entonces él queriendo hacer un favor se bajó y empujó el vehículo con él y se fue al abismo el auto deportivo. ¿Tuvo una mala intención? No. Su deseo era ayudar, su deseo era colaborar con él, no ser egoísta. Pero como no hizo una observación correcta, pues su interpretación fue incorrecta y su ayuda de tal manera fue incorrecta. Entonces, hoy lo que vamos a hablar un poco es sobre la interpretación. Ah, hicimos, creo que el año pasado, algunos de ustedes estuvieron, creo yo, hicimos un módulo completo de interpretación bíblica, ¿verdad? Entonces vamos a revisar una síntesis de un poquito de lo que hablamos, ¿verdad? Pero vamos a ver reglas de interpretación. Vamos a ver, si no estoy mal, 8 reglas que nosotros debemos de tener en mente como que fuera un test, ¿verdad? Para poder saber que estamos interpretando correctamente, previo la observación, obviamente, ¿verdad? Previo la observación. Entonces es como un test, ¿no? Donde se miden los niveles y dice uno, ah, pues sí, está correcto, está bien. Entonces, estas son estas reglas. Entonces vamos a ir y vamos a ver algunas cosas. Antes de ir a las reglas propiamente dichas, hermanos, es que debemos de entender que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia nos enseña, nos ayuda a interpretarla. En muchos sentidos, la Biblia se interpreta a sí misma, a través de otros pasajes, a través del contexto, a través de la misma escritura, del mismo libro. Hechos 20:26 dice que Pablo a la iglesia de Éfeso enseñaba todo el consejo de Dios. No solo un versículo, no solo un pasaje, sino la Biblia en su contexto general. ¿Verdad? Por eso pasó 3 años enseñando a la iglesia. Entonces necesitamos nosotros tener eso y entender eso. Entonces, vamos a ver lo primero. La primera regla de interpretación, ¿verdad? Y algunas pues ya las hemos hablado, pero se deben tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, ¿verdad? Y a veces eso va a ser un lenguaje figurado, ¿verdad? Es el lenguaje fácil de entender de acuerdo a la época en que fue escrito, ¿verdad? Ya hemos hablado un poco sobre esto. Vamos a ver un ejemplo. En Gálatas 6:12 dice, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí vemos 2 palabras, palabra carne y palabra camino. Aquí que está usando el autor, que es Pablo, está usando un lenguaje figurado, porque ni está hablando de la carne, ni está hablando del camino. Entonces, la primera regla que nosotros debemos de entender es que la Biblia utiliza muchas veces lenguaje figurado, como nosotros lo utilizamos en nuestro propio idioma. Nosotros muchas veces utilizamos en nuestro idioma palabras, ¿verdad? Que son, eh, que tienen una figura diferente. Literalmente significa una cosa, pero nosotros las estamos usando de una manera figurada. Y otras personas tal vez no nos entienden, no nos comprenden, ¿verdad? Entonces, es muy importante el entender el lenguaje figurado, ¿verdad? Y puede variar de libro a libro. Tomándola en sentido ordinario al usarse como figuras, es decir, carne en sentido de persona y camino en sentido de costumbres, modo de vivir o proceder. Entonces Pablo cuando habla de carne está hablando de persona, o sea, toda persona
¿verdad? Había corrompido, aquí yo estoy parafraseando, ¿verdad? Toda persona había corrompido su camino, dice acá, pero podemos traducir o podemos parafrasear su costumbre, su modo de vivir, su proceder. Entonces, debemos de, para interpretar de una manera correcta, ver si existe algún lenguaje figurado. Recuerdan que hablamos de la siembra y la cosecha, ¿verdad? La semana pasada. Pero esta es una regla de interpretación que ustedes deben de mantener bien clara en la mente, ¿verdad? Bien clara en la mente. Y a veces aplica, a veces lo figurado y a veces no. La escritura estaba hablando de un lenguaje normal, ¿verdad? No, no está usando figuras, está siendo el sentido normal de la palabra. Hoy yo estaba estudiando Juan capítulo 3, ahorita en la tarde, y estaba estudiando Juan capítulo 3 de Nicodemo. Entonces ahí Jesús utiliza un ejemplo, lenguaje figurado, ¿verdad? De agua, ¿verdad? El que nace de carne, el espíritu, pero también el viento, utiliza también el viento. Entonces usa Jesús bastante el lenguaje figurado que necesitamos. Aún en el mismo pasaje utiliza la palabra neumas, que es espíritu, pero también la misma palabra significa viento. Entonces, en una parte de la misma escritura lo utiliza Jesús como espíritu y en otra como viento. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en ver, ¿verdad?, de qué está hablando acá. Pero el estar abiertos a entender que puede haber un lenguaje figurado, ahí nos va a ayudar. Como han escuchado el mundo, ¿no? Aún nosotros, ¿cómo decimos? El mundo está, el mundo. Y Juan utiliza mucho esa palabra en las cartas, ¿verdad? Los que no, los que son del mundo. Entonces, ¿qué significa eso? También Santiago lo utiliza. ¿Cómo lo usan? ¿Lo usan de la misma manera o no? Las herramientas, que ya hablamos de ellas la semana pasada, nos pueden arrojar luz de qué está queriendo decir el autor, ¿verdad? De qué está queriendo decir el autor. Algo que tal vez se me olvidó decir y quiero reiterarlo y creo que no está en la presentación, es que la interpretación no significa qué significa el pasaje para mí. Eso lo vamos a ver la próxima semana en la última clase. No, la interpretación es lo que significó el pasaje para quienes lo escucharon, ¿sí? Para quienes lo oyeron. Entonces, recuerdan tres cosas. La observación, ya la hicimos. Tenemos ya la capacidad de interpretar, de decir, Pablo dijo, lo que estaba pasando, ¿verdad? En esos momentos era esto. Entonces, eso es la interpretación. Segunda ley, cuando necesiten interrumpirme, no tengan pena, me pueden interrumpir. Segunda, tomar la frase o las palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase, ¿verdad? Solamente Gálatas 1:23, solamente oían decir aquel que en otros tiempos nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquí la palabra fe, ¿qué significa? ¿Verdad? ¿Qué es fe? ¿Verdad? ¿Qué es fe? Entonces, las frases que aparecen aquí, antes, después, me pueden arrojar una interpretación, ¿verdad? Aquí la fe de la que está hablando el mismo Pablo, ¿verdad? Citando a las personas que hablaban de él en su conversión, esa fe significa el evangelio completo, ¿verdad? Eh, la iglesia en sí, ¿verdad? Lo que la iglesia creía. Es una palabra muy amplia. En este contexto, no es la fe en Dios nada más, no es la fe en Jesucristo nada más, sino realmente es todo el sistema de creencias cristianas que él estaba pretendiendo destruir. Entonces es una pequeña palabra de dos letras, pero que tiene una amplia explicación. ¿Cómo explico esa palabra fe? Debo de entenderla, que aquí está hablando de
de lo que creía la iglesia en ese tiempo. Entonces, eso amplía mi visión, no es una palabra sencilla de decir la fe. Él estaba, perseguía la creencia en Jesús, sí, pero no solo eso, ¿verdad? Sino todo un sistema de palabras. Entonces, tengo que estar bien observando aquí cuando interpreto de qué está hablando. Tengo que tratar de ver de qué está hablando, de qué me está tratando de decir, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy importante para que yo pueda dar una correcta interpretación. Yo puedo ir a la Biblia y decir fe, a fe, o que fe es el pistis, significa creer, ser fiel, creyente. Ah, ok, o sea que Pablo predica el creer. No, no solamente, él estaba destruyendo un sistema, porque es lo que la Escritura en este momento nos dice. Entonces tengo que observar muy claramente y pues con las herramientas y también con la experiencia, pues va uno tratando de ver de qué está hablando y para poder comprender mejor. Entonces, siempre observar las frases o palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase, ¿verdad? ¿Para qué? Igual para no sacarla de contexto. Yo puedo sacar de contexto una pequeña frase, pero tengo que observar todo. Y eso ya lo vimos, pero también en la interpretación se reitera para poder estar claro de qué estoy yo interpretando, que si yo estoy dándole el sentido correcto a la escritura. Esto pues obviamente tomar las palabras en su contexto. Considere los versículos anteriores. Esto difiere un poco acá porque acá estamos hablando del mismo versículo, ¿no? Las frases o palabras en el sentido que indican el conjunto de palabras que rodean, ¿verdad? O sea, hay oraciones completas. ¿Se dan cuenta aquí? Aquí hay una oración completa, ¿verdad? Larga, pero es una oración completa. El contexto es considerar los versículos anteriores y posteriores para lograr una correcta interpretación de cualquier pasaje escritural, por muy oscuro que éste parezca, por lo cual debemos empezar a leer unos versículos antes y continuar leyendo unos versículos después del texto, que pareciera difícil de estudiar y comprender. Todos hemos compartido Jeremías 29:11, ¿sí? Todos hemos compartido Jeremías 29:11 y yo no sé en cuántas bienvenidas, ¿verdad? Hemos compartido Jeremías 29:11 y hablamos de que que Dios tiene planes, todo eso, ¿verdad? Y sí, es cierto todo eso, pero hay un contexto más específico. Si yo leo el mismo capítulo, el capítulo 29 de Jeremías, el versículo 1 dice, esto nosotros en Guate lo acabamos de leer esta semana. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. ¿Ok? Entonces, la esperanza de esta escritura está ubicada en el contexto de personas que están realmente sufriendo, ¿sí? Aunque es cierto, Dios tiene planes para nuestro bienestar, Dios tiene planes para todo lo que queramos, ¿verdad? Para nuestro bien, pero el contexto inmediato de la escritura aplica más a personas que están sufriendo. Cuando nosotros hemos ido a un hospital y hemos leído a un hermano Jeremías 29:11, tal vez muy pocas veces, porque no la ubicamos en eso, en personas que están sufriendo, o una persona que está en la cárcel, o una persona que está pasando una situación de esclavitud, de deudas. A ese tipo de personas que estaban sufriendo, que habían perdido todo, es a las personas que Jeremías les está escribiendo. Entonces, el leer todo le da vida a la escritura y me ayuda a entender, wow, esta escritura es animante para el domingo, es animante para los hermanos, es animante para las visitas, ¿verdad? Pero también es animante para el hermano que está sufriendo, el hermano que está pasando tiempos difíciles. Son palabras de esperanza, de esperanza.
Entonces, el contexto me ayuda. Ya hemos hablado de eso bastante, ¿verdad? Pero es muy importante reiterar, porque son los errores más comunes que podemos cometer en la interpretación. A veces nosotros decimos, no, pues la Biblia tiene vida y poder y aplica para todo. En cierto sentido, sí, pero en el sentido más correcto, no. ¿Verdad? La Biblia es súper grande, pues, o sea, la Biblia cubre toda la gama de vida de una persona. Entonces hay escrituras que de verdad aplican más a circunstancias específicas. Y el utilizarlo de esa manera, enseñarlo de esa manera, trae esperanza. Entonces, si yo el domingo voy a hablar de sufrimiento, o de esperanza en medio del sufrimiento, y cuento la historia del pueblo de Israel, de los que fueron desterrados, de los que perdieron todo, ¿verdad? Y que se fueron, como decimos aquí en Guatemala, con una mano delante y otra mano atrás, sin nada, a una tierra que nunca habían visto. Y a esas personas, Dios les manda a decir, yo tengo planes para ustedes. Hermano que estás aquí sentado, amigo, no sé cuál es tu situación, pero si tu situación es sin esperanza, como la de estas personas, te vuelves a Dios, que es lo que dice al final el texto, Dios te dará esperanza. Porque Dios da esperanza aún en situaciones extremas como las que ellos estaban viviendo. Entonces el contexto trae vida al pasaje, ¿verdad? Y me ayuda a poder también apropiarme de él, entenderlo y poder también explicarlo de una mejor manera. Aquí hay un ejemplo. Habiendo dicho Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Solo leyendo el contexto podemos saber si estas frases se deben tomar en sentido material o espiritual. Si leemos Juan 6:63, ¿verdad? El espíritu, ¿verdad? El sentido espiritual de lo dicho, que es lo que dice el versículo 63, es el que da vida. La carne, el sentido material, para nada aprovecha, que es lo que dice 6:63. Entonces el contexto me ayuda a entender el pasaje, ¿verdad? A comprender el pasaje, de qué trata, ¿verdad? De qué habla. Y este es un pasaje complejo, porque a veces se asocia directamente con la cena del Señor, pero Jesús no estaba enseñando sobre la Eucaristía en ese momento, ¿verdad? Sino más bien de que Él era el maná, ¿verdad? Y eso es la fe en Cristo, ¿verdad? Pero el contexto, todo el capítulo 6, por eso era una escritura muy difícil. ¿Por qué la gente se fue? ¿Por qué la gente lo abandonó? Creo que en el versículo 66 dice que todos lo dejaron, o muchos lo dejaron más bien. Y él le dice a uno de sus apóstoles, si quieren váyanse ustedes. ¿Por qué creen ustedes que ellos se fueron? ¿Cuál fue la razón por qué lo abandonaron? Dijeron, esta enseñanza es muy difícil de aceptar, porque ellos lo comprendieron de una manera literal, fuera de contexto. ¿Cómo voy a comer su carne? ¿Cómo voy a beber mi sangre? ¿Verdad? O beber su sangre. O sea, ¿cómo? Eso está mal, eso es canibalismo, eso es incorrecto, eso es horrible. Entonces, pero el contexto, hoy nosotros que entendemos todo el pasaje, entendemos el contexto y vemos que está hablando de algo espiritual. Entonces, siempre el contexto va a ser la piedra angular de la interpretación, ¿verdad? El poder comprender el contexto nos va a ayudar muchísimo. Esto es muy importante, tomar en consideración el propósito del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. ¿Ok? Romanos 14 del 1 al 2 dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Si nos damos cuenta, este débil no es lo que nosotros entendemos como débil, ¿verdad? Entonces, aquí hay que entender el propósito del libro, ¿verdad? O del pasaje, ¿verdad? O significa la sección en que ocurren las palabras o expresiones oscuras, ¿verdad? En este caso, esta palabra débil se entiende al comprender el propósito de la sección de Romanos 14, ¿verdad? Y es el no juzgarnos, ¿verdad? El cuidar la sensibilidad del hermano. Entonces, el entender el propósito del libro me ayuda a entender también de una mejor manera el pasaje.
Aquí o vuelve a utilizar Pablo 1 Corintios 8:7 y aquí aparece la palabra débil. Y esto es algo muy interesante. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne, a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Este débil y este débil no son iguales. El débil de acá es el que guarda cierta, el de Romanos guarda cierta ética en cuanto a su alimentación, ¿verdad? Absteniéndose de comer carnes. ¿Ah? Entonces, pero aquí no está involucrada la idolatría, ni los ídolos, ni los templos paganos. Este débil es diferente. Este es un débil que se siente contaminado no por la carne, sino porque la carne fue comprada en una carnicería que estaba usando la carne de los animales ofrecidos a los ídolos. Entonces, este es vegetariano, este no, ¿verdad? Pero igual, la sección de 1 Corintios 8 me ayuda a entender, ¿verdad? El propósito acá, ¿verdad? De Pablo difiere un poco al propósito de acá. Aquí esto estaba causando divisiones y Pablo da entendimiento al pasaje. Entonces, el propósito nos enseña y nos ayuda porque nos da luz a la interpretación, ¿verdad? Hablaba con un hermano ayer y me decía, mira, esa escritura de de Hebreos 10 que dice, si ustedes vuelven a pecar ya no hay más sacrificio por el pecado, creo que dice, y pues bueno, han caído de la fe, ¿verdad? Dice, pero si todos volvemos a pecar, entonces, ¿cómo puede ser este pasaje considerado correctamente? Si lo vemos literalmente, pues no hay esperanza. Pero entonces el propósito del libro nos da luz. El libro de Hebreos, su propósito principal es ayudar a personas que están alejándose de la fe en Jesucristo y volviendo al judaísmo. Para el escritor de Hebreos, aunque él entiende lo que es pecado, ese pecado del que está hablando es abandonar a Jesús y volverse de nuevo al judaísmo. Quien hace eso, ya no hay más sacrificio por él, porque ha perdido su fe en Jesucristo. Entonces, el propósito del libro me da luz para interpretar correctamente el pasaje. Yo le decía al hermano, o sea, sí, si lo lees literalmente, pues definitivamente vas a decir, bueno, estamos fritos, o sea, todos hemos pecado, todos hemos vuelto a pecar, en mayor o menor cantidad, en mayor o menor medida, pero al final todo lo hemos hecho y constantemente. Entonces no hay mayor sacrificio, no hay nada que hacer. Pero no, para el escritor de Hebreos, en ese contexto, de acuerdo a su propósito, la palabra pecado acá significa dejar mi fe en Jesucristo y volverme al judaísmo o simplemente dejar de creer en que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Ah, bueno, ahí ya tiene mayor sentido y mayor concordancia con todo el libro. Me ayuda a entender de una mejor manera. Ah, es cierto, de eso está hablando. Todo el libro se la pasa diciendo que Jesús es mayor que los sacerdotes, que la ley mosaica, que las costumbres, todo. Ah, entiendo. Entiendo entonces que en esta escritura, pecar es venir y abandonar mi fe en Jesucristo, y quien abandona su fe en Jesucristo ya no hay más que hacer. Se perdió, no hay nada que hacer, porque tuvo una fe y la perdió, ya no tiene, ya no cree en él, o sea, aunque le prediquen, aunque le digan. Pero el propósito del libro me ayuda a entender, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta donde vamos tienen alguna duda o no entendieron. No, Pablo. O, no, o ya los hice más bolas. Ok. Bueno, el quinto principio, ¿verdad? De interpretación. Es importante comparar los pasajes paralelos, ¿verdad? ¿Qué son los pasajes paralelos? Todos aquellos pasajes que tienen una relación entre sí mismos o que se refieren de algún modo inclusive a un mismo asunto. A veces son pasajes paralelos que están hablando específicamente
de lo mismo, a veces no tanto, ¿verdad? Es importante considerar que el paralelismo se da tanto en palabras como en ideas y en enseñanzas generales. Entonces nuestras Biblias tienen a veces pasajes paralelos y a veces algunas ediciones están bien ubicados, algunos no, algunos tenemos que profundizar un poco más, ¿verdad? Pero para poder comprender mejor el texto e interpretar de una manera correcta, es muy bueno y es muy importante, antes de aventurarnos a decir esto es así, revisar los pasajes paralelos. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Creo que se los mencioné en alguna de las clases. Marcos 2:4. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. ¿Verdad? Obviamente, si yo me quedo con la versión de Marcos, destruyeron, hicieron un hoyo, ¿verdad? En el techo, hicieron pedazos del techo, ¿verdad? Fue un daño para la vivienda, para las personas que ahí vivían, los dueños y el desastre, ¿verdad? Entonces, y hasta podemos decir y predicar, mira, qué fe, no les importó destruir la casa por tal de sanar a su amigo y tú y yo debemos de tener esa misma fe, no importan las cosas materiales, porque las cosas materiales se hacen, pero ya te imaginas, ¿no? Todo lo que podemos decir. Pero mira lo que dice Lucas 5:19. Pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. O sea, no destruyeron nada. Separaron ordenadamente, ¿verdad? Las tejas, dejaron ahí pues, el espacio, bajaron al enfermo y pusieron las tejas. Entonces, me hace entender mejor el pasaje, ¿verdad? Podríamos decir, pues no importa si destruyeron el techo o no. Sí, pero si yo digo que lo destruyeron, yo estoy interpretando mal el texto. Y aquí es un techo, pero en otras puede ser una doctrina, un pasaje, una idea. ¿Ok? Entonces, comparar los pasajes paralelos me ayuda, ¿verdad? Me ayuda a entender, trae luz. Por ahí las Biblias, pues me ayudan ahí, sobre todo las Biblias de estudio, tienen sus pasajes paralelos, a veces en el título, ¿verdad? Siempre háganlo, hermanos. Si un día a ustedes les dan la oportunidad de dar una clase y van a ocupar un versículo, es importante revisar si hay algún otro pasaje que esté hablando de lo mismo, ¿verdad? Sí, Rita. Gracias, Paulo. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a eso, porque a mí me gusta mucho comparar a veces escrituras del Nuevo y del Antiguo Testamento. Como por ejemplo, aquí en Éxodo 19:6 dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Y entonces eso me lleva a 1 de Pedro 2:9, que es similar, ¿verdad? Entonces, pero ¿eso se debe de tomar literalmente o no? ¿O hay que hacer un estudio así como este y ver el contexto? Porque habla pues casi de lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esta escritura es muy obvia, ¿verdad? Creo que es bastante clara la analogía y es muy probable que Pedro esté usando. Hay mucho estudio, mucho estudio sobre el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Hay mucho estudio, ¿no? Un ejemplo, Deuteronomio, el Nuevo Testamento está lleno de Deuteronomio, un ejemplo, ¿no? Literalmente, utilizando palabra por palabra, utilizando la idea, ¿verdad? Entonces, sí es importante, pues, buscar igual, no quedarnos solo con una versión, ¿verdad? Yo lo que te aconsejo ahorita es, bueno, si tu Biblia te lanza ahí, ¿verdad? Pues se observa, se lee de ese texto, digamos que está leyendo Pedro y te manda a esa escritura de Éxodo, por lo menos leer el contexto de qué está hablando Éxodo,
¿verdad? ¿De qué está hablando? ¿De qué está diciendo? Porque de pronto después dice, pero malditos ustedes, a todos los voy a matar porque son infieles y voy a destruirlos. Y dices, ay, Dios mío, entonces no está hablando de eso. Pues por eso, todos estos puntos que estamos viendo, hay que aplicarlos al pasaje. Ya, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? En este caso, tú puedes decir, Dios siempre ha querido tener un pueblo santo y no pudo tenerlo constantemente, por momentos sí, por momentos no, pero hoy como cristianos podemos cumplir el propósito de Dios para la humanidad, que desde Éxodo viene, ¿verdad? Entonces, obviamente la escritura que estás tomando sí es un pasaje paralelo, ¿verdad? Pero hay que hacer, no hay que tomarlo porque es como, es lo que les digo, a veces las Biblias, las ediciones me mandan, pero cuando uno ya revisa un poquito más, ni siquiera hacer una gran exégesis, dice, no, esto no está hablando de eso. Pero como dice amor, como dice sacerdote, un ejemplo, ¿verdad? Pueblo santo, el editor, porque eso es un hombre, una persona X que lo hizo, te va a mandar a la escritura. No tengo que tomar eso, Literal. literal, tengo que comparar con otros, tengo que revisar el contexto y poder ver, sí, de eso está hablando, sí se puede aplicar, ¿verdad? Entonces, no irme por la primera, ¿verdad? Creo que eso es lo que, pero sí, yo creo que es muy importante esa parte de hacerlo, ¿no? De ir a esos pasajes, poder comprenderlos mejor, algunos van a dar más luz, van a agregar cosas, ¿verdad? Y nos van a ayudar a poder tener mayor claridad, ¿verdad? Pero eso te podría ir a aconsejar. Ok, gracias, Paulo. De nada. Entonces, esta parte es importante porque agrega, hay una parte donde, un ejemplo, en el Sermón del Monte, que usted sabe que me encanta, hay una parte donde dice, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, ¿verdad? Porque el que pide recibe y el que busca encuentra, ¿no? Entonces, está enfocado en la oración. Pero el pasaje paralelo en Lucas, que está hablando del mismo sermón, él dice, pidan el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Lucas es bastante específico, ¿verdad? En Lucas creo que dice, bienaventurados los pobres, ¿verdad? ¿Qué es pobre? Pobre es alguien que es pobre, entonces ya solo por ser pobre es bienaventurado, pero creo que en Mateo dice pobre de espíritu, es el mismo evento, ¿verdad? Pero en Mateo me lo explica un poco mejor. Es pobre de espíritu. Entonces, el revisar los pasajes paralelos me va a ayudar a enriquecer el concepto, ¿verdad? Para yo poder comprender. Los evangelios son un buen ejemplo porque hablan de las mismas cosas, pero son a veces fotos tomadas de diferentes ángulos y también esas fotos fueron tomadas de acuerdo al propósito del libro y hacia la audiencia a las que iban dirigidos. Un ejemplo, Marcos, su audiencia eran los romanos, se cree. Por eso el libro de Marcos es frenético. El libro de Marcos va, pero rapidito. Dicen que fue escrito para leerlo en una sentada. O sea, es un libro frenético, es movimiento, hay muchas palabras como asombro, maravillados, es rápido, ¿verdad? Porque iba dirigido a una audiencia, obviamente todo esto lo orquestó el Espíritu Santo, que pensaba de esa manera, que vivía de esa manera, ¿no? El libro de Juan fue dirigido a una nueva generación de cristianos, entonces, pero todos están hablando del mismo Jesús, desde perspectivas diferentes, por eso Dios permitió que tuviéramos 4 evangelios. Revisar, un ejemplo, el libro de Reyes, que está unido con algunos profetas y también con crónicas. Entonces comparamos, ¿verdad? También ahorita cuando estudiamos las cartas, podemos compararlo con hechos, ¿verdad? Cuando Pablo llegó a Éfeso, ¿dónde es Éfeso? ¿De dónde venía? ¿Cómo eran las personas? ¿Verdad? Un ejemplo, Tesalónica. Leemos la carta a los tesalonicenses y decimos qué lindos, qué bonitos son, ¿verdad? Pero cuando vamos a Hechos y nos damos cuenta cómo eran los de Tesalónica, ellos sacaron corriendo a Pablo, eran personas muy duras. Y aún en esa cultura tan dura, Dios permitió que una iglesia floreciera y una iglesia maravillosa. Entonces, el ver los pasajes
me ayuda a enriquecer mi entendimiento, ¿verdad? Entonces, es importante ir viendo esos pasajes paralelos para poder, uno, pues comprender mejor y dos, para poder interpretar bien y no cometer errores, ¿verdad? Vamos a ver siguiente. La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Dios es omnisciente y a la vez es infinito, ¿verdad? Es de esperarse que Él comunicará en su palabra cosas que no entendemos, y pueden por lo tanto parecer a veces contradictorias. Por lo tanto, toma en cuenta las siguientes sugerencias. Al encontrar pasajes con ideas aparentemente opuestas, esta palabra es muy importante, aparentemente opuestas. Uno, hay que pedir sabiduría a Dios. Hay que orarle a Dios y pedir sabiduría. Número dos, recuerde que su mente es finita. Hay que recordar, hermanos, que nuestra mente es finita, que no tenemos a veces la capacidad de comprender. Creo que en Deuteronomio dice, ¿no? Que Dios ha revelado cosas a los hombres, pero hay cosas que no podemos entender. Número tres, espere que Dios le dé luz, ¿verdad? Que Dios nos puede iluminar y no lleve ninguna de las dos enseñanzas a un extremo. Y esto es muy importante, ¿verdad? Cuando hay escrituras que se contradicen, no debo de usar los extremos de contradicción, sino tratar de entender y complementarlas y congeniar las escrituras. En la gran mayoría de los casos, pues se va a lograr. Pero hay pasajes oscuros, ¿verdad? Que gracias a Dios no son, digámoslo así, esenciales para nuestra salvación, pero pues que sí, son pasajes que están en el texto y que nos pueden, por mucho esfuerzo que hacen los estudiosos, pues siempre los queda así como, ay, ¿por qué Dios quería matar a Moisés? ¿Verdad? Y hay pues lo de la circuncisión y un montón de ideas, ¿no? Pero es un pasaje oscuro, difícil de entender, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo que tal vez les pueda parecer para nosotros hoy bastante normal, pero en las versiones Reina Valera y en versiones y en épocas pasadas donde la Reina Valera era la Santa Reina Valera, ¿verdad? Antes creo que los evangélicos de hace 50 años creían que Dios, que Moisés bajó del monte Sinaí con la Reina Valera ahí en la mano, ¿verdad? Pero la Reina Valera pues usa estas palabras. Entonces dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Y Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, ¿verdad? Entonces aquí aparentemente hay una contradicción, ¿verdad? Porque Dios mandó en el Sermón del Monte amar hasta a nuestros enemigos. Pero en Lucas 14 nos llama a aborrecer a nuestros padres, ¿verdad? Y bueno, y si vamos más allá, la Biblia nos llama a honrar a nuestros padres y aquí nos llama a aborrecer a nuestros padres. Entonces, bueno, ¿cómo explicamos esto? Aquí está utilizando el autor una hipérbole, ¿verdad? Una hipérbole es una exageración. Por eso las versiones más, modernas ya no utilizan la palabra aborrecer, ¿verdad? Sino el que no me ama más que a su padre o a su madre, ¿verdad? Entonces, porque la hipérbole tenía ese sentido, un sentido de exageración, pero Jesús no está diciendo que aborreciéramos, él no aborreció a su madre, pues, ¿verdad? Sino le amó. Entonces, es una explicación, digámoslo así, de este pasaje, pero así podemos encontrar varios pasajes que se pueden contradecir y tenemos que tener esa claridad que la Biblia no se contradice. Entonces, cuando interpretamos, tenemos que tener yo sé que es difícil, hermano, pero tenemos que tener, si hacemos bien nuestro trabajo de observación, oramos mucho, cuando interpretamos, vamos a tener mayor oportunidad de no interpretar de alguna manera que contradiga, ¿verdad? A, a otro pasaje, ¿no? Entonces, pero la Biblia no se contradice, sino más bien se complementa. Número 7, la importancia del género literario. Hablamos un poco de esto. Salmo 51:5. Yo nací en iniquidad y en pecado me
me concibió mi madre. Así se dice, concibió, sí, ¿verdad? Bueno, aquí vemos el Salmo 51. ¿Qué vemos acá? Algunas cosas interesantes. Si yo no tomo en cuenta el género literario, que en este caso es poético, yo puedo sacar malas interpretaciones. Primero, es que se nace con pecado original, ¿verdad? Que se nace con pecado original, ¿verdad? Entonces, acá yo puedo interpretar eso. Y en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? También aquí yo puedo sacar otra doctrina mala o otra mala interpretación, que en la concepción, en el acto sexual, se peca, ¿verdad? Y que es pecado. Entonces, si yo no tomo en cuenta el género literario, ¿verdad? Si no lo tomo, pero si tomo en cuenta el género literario, que en este caso es poético, puedo entender que aquí lo que está haciendo David es utilizando poesía, hipérboles, ¿verdad? Exageraciones. Es una manera poética de poder decir cuán mal él se sentía, cuán grande, aunque todos tenemos naturaleza pecadora y todos sabemos eso, ¿verdad, hermanos? Pero hay una gran diferencia entre esa naturaleza caída, ¿verdad? A nacer, ¿verdad? Con pecado original, ¿verdad? Entonces, pero el género literario me ayuda entonces él no es que él, ¿será que él en la mente de David estaba esto? Pues para nada, no lo creo. Pero en su mente, en su deseo de mostrar poéticamente su sentir, ¿verdad? Lo expresaba de esta manera. Y los salmos son grandes ejemplos, ¿verdad? De cuán cuidadosos debemos de ser en estudiar o interpretar géneros literarios como ese, como los proféticos también, ¿verdad? Entonces, el género me va a ayudar a poder interpretar de una mejor manera o por lo menos tener mayor cautela, ¿verdad? Mayor cautela para poder interpretar de una mejor manera y de una manera correcta. Y aquí creo que este es el último, un pasaje oscuro se entiende a la luz de otro más claro, ¿verdad? Entonces, siempre otros pasajes nos pueden arrojar luz. Mateo 16:18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Okay? Aquí hay varias explicaciones, ¿verdad? Varias explicaciones de esta escritura. Pero bueno, ¿cuál es la interpretación? ¿Alguien me puede decir un ejemplo? ¿Cómo interpreta la Iglesia Católica Mateo 16:18? Como el primer papado. Como el primer papado, ¿verdad? Y por consiguiente, pues el resto de Sobre papados, ¿verdad? Pedro. ¿Perdón? Pienso en el que habla específicamente sobre Pedro, que a él se le estaba encomendando. Que él es la piedra, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a otros pasajes que nos hacen ver, nos arrojan luz a esto. Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner un fundamento diferente, una piedra diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. ¿Ok? Entonces Pedro no puede ser la piedra. Bueno. Efesios 2:20, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles, ¿verdad? Esta tal vez sí pega, porque Pedro era apóstol. No, pero aquí está hablando de otro tipo de fundamentos, más bien la predicación, ¿verdad? De los apóstoles, entonces, ¿qué es? Jesucristo mismo. Entonces, estos dos pasajes me debaten la idea de que Pedro es la piedra. Entonces viene la idea, ay, Dios mío, entonces, pero ¿cómo explico Mateo 16:18? O sea, ¿cómo explico Mateo 16:18 si dice que Jesús está hablando de eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero si veo el contexto de nuevo, ¿qué dice? Versículo 13 de Mateo 16. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías,
pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy?, le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no se te reveló de carne ni de sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es esa roca? Es la fe de Pedro. Versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, la fe, la expresión de fe de Pedro. ¿Ok? Porque definitivamente escrituras como esta nos muestran, Pedro no puede ser la roca. No hay manera. Y estas solo son dos, hay muchísimas más. Entonces, ¿cómo logro entender esto? Pues el pasaje, sin grandes herramientas, pero viendo el contexto, me puede arrojar luz de qué está hablando Jesús, ¿verdad? Aquí hay otra. Te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. ¿Verdad? Entonces, como bueno, Pedro es allá el que está en el cielo, ¿verdad? Qué trabajo más feo ese de Pedro ahí en el cielo, porque nunca está en el cielo, siempre está en la puerta, ¿verdad? No disfrutará del cielo porque todo el tiempo está en la puerta ahí con las llaves y ya ven los chistes, ¿no? Como doctor, ¿cómo salí de la operación? No, yo no soy ningún doctor, soy San Pedro, ¿no? Entonces, pero no, o sea, ¿cómo explicamos el pasaje? ¿Cómo entendemos el pasaje? Hechos 2:38 dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Al final, Pedro tiene en este primer sermón, ¿verdad? Él da la llave, la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y el bautismo, ¿verdad? Entonces, ahí puedo entender mejor, ok, las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? No es que Pedro es el que deja entrar y salir, ¿verdad? Sino es de nuevo, la predicación, la fe en Jesucristo, el testimonio que los apóstoles iban a dar. Entonces, un pasaje que puede parecer oscuro, ¿verdad? Otros pasajes me pueden ayudar a aclararlo. ¿Cómo voy a encontrar esos pasajes? Normalmente en fuentes, en buenos comentarios bíblicos, en varios comentarios, ¿verdad? Ahí voy a poder encontrar explicaciones sobre eso, ¿verdad? Entonces, hoy un ejemplo, hoy de nuevo contándole, ¿no? Es que estaba estudiando Juan 3:5, está ese pasaje, ¿no? El que no nace del agua y del espíritu. Es un debate, ¿verdad? Es un debate para nosotros, nuestra interpretación es que es el bautismo, ¿verdad? Así lo hemos predicado y enseñado por casi 40 años, más de 40 años, ¿verdad? Pero algunos creen que sí es así, pero otros creen que no, y hay varias opciones. Entonces, yo reviso, veo las fuentes, trato de entender de qué está hablando Jesús, de tratar de hacer todo esto que hicimos ahorita, todas estas ideas, ¿verdad? Todos estos principios de interpretación para tratar de ver si ese pasaje aplica exactamente a eso. Entonces, buscar otros pasajes que puedan arrojar luz, que me puedan ayudar a entenderlo o no. Entonces, requiere una tarea. Entonces, bueno, estos son los 8, ¿verdad? Los 8. Después de esto, yo creo que es muy importante nosotros ya poder venir y poder lanzar, ¿verdad? Una interpretación, ¿verdad? Poder venir y lanzar una interpretación, poder decir, de esto está hablando, ¿verdad? De esto está hablando el pasaje. Entonces quiero darles algunos tips que no están en la presentación, pero algunos tips que son importantes es que el balance es el criterio. Necesitamos, para interpretar correctamente, dialogar con Dios, dialogar con el texto, hacer las preguntas correctas. ¿Por qué dijo esto? ¿Para qué dijo esto? ¿Dónde estaba?
con quién estaba, hacer todo ese diálogo y aplicar todos estos principios, ¿verdad? Y tratar de venir y parafrasear el pasaje, ¿verdad? Utilizando siempre algo que es muy importante, es la tercera persona, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Vamos a regresar a Jesús y Pedro. Pedro expresó su fe en Jesucristo. Entonces, este pasaje me enseña que Jesús, al decir sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Jesús no se estaba refiriendo a la persona de Pedro, sino Jesús se estaba refiriendo a la fe de Pedro, la fe de que Jesús era el Cristo. Entonces, parafraseo lo que dice ahí, ¿verdad? Lo pongo en mis palabras, pero siempre utilizando la tercera persona. ¿Por qué? Porque estoy interpretando lo que está sucediendo ahí, lo que está pasando ahí. Vamos a regresar al pasaje de Lucas, ¿verdad? Y de Marcos, creo. Estos pasajes me enseñan de que estos amigos no destruyeron el techo, sino más bien el techo en esa época era de teja. Entonces ellos removieron las tejas y las ordenaron a un lado, ingresaron a la persona y volvieron las tejas a su lugar, ¿verdad? Y todo quedó como nuevo. Entonces, estoy tratando de explicar lo que está pasando ahí. No estoy diciendo, entonces eso lo veremos después, en la próxima clase, cómo poder extraer el principio y llevarlo a la práctica, a nuestra práctica. Pero hasta donde vamos acá es, quiero entender el pasaje, quiero entender. Yo ahí hice la observación, ahora puedo comprender. Entonces lo que van a hacer esta semana es un cuestionario de creo que 9, 10 preguntas, que va a ser solamente para poder retroalimentarse. Ustedes van a salir de este curso, por lo menos expertos en Filemón, ¿verdad? Expertos en Filemón. Entonces van a poder repasar esos asuntos de Filemón. Van a escoger una palabra clave del pasaje de Filemón y la van a explicar utilizando las herramientas. Y finalmente en menos de 100 palabras, van a explicar de qué se trata el libro de Filemón. No van a decir cosas como, pues para nosotros, no para nosotros nada, ahorita es para ellos. Lo que pasó en esa época es que Pablo escribe la carta a Filemón porque el asunto es el siguiente. Pero tratando de ser concisos. Entre menos palabras es mucho mejor. Tenemos que ayudar a esforzarnos a sintetizar, ¿verdad? A hacerlo lo más económico posible en palabras para poder extraer de verdad el conocimiento de lo que hemos aprendido. Si no, pues es una carta tan pequeña, no sé cuántas palabras tendrá Filemón, tal vez tendrá 500. Entonces, explicarlo en 100 palabras, ya después de todo lo que ustedes han observado, creo que es posible, ¿verdad? Entonces, ya está ahí el archivo o el forms formulario para que lo puedan llenar y nos vemos esa es la última tarea, ¿verdad? Lo que vamos a hacer la próxima semana es solo aprender cómo poder extraer principios, cómo poder hacer esos puentes entre el pasado y el presente, ¿verdad? Con algunos tips, algunas cosas que podamos dialogar para poder sacar esos principios para nosotros. Pero es muy fácil hacerlo cuando ya entendemos el pasaje. Cuando ya comprendemos el pasaje, esa parte y ya lo hemos interpretado correctamente, extraer el principio ya es pan comido. Pero con eso terminaremos la próxima clase. Si alguien tiene alguna duda, este es el momento. Si no, nos despedimos. ¿Todo bien? Una pregunta. Sí, pregunta. ¿Cuándo es indispensable o necesario ir a los comentarios para extraer un contexto? Si hay ¿O otro solo tipo puedo de la escritura? si hay otro tipo de herramientas, como
como las que hemos visto, diccionarios, como los libros que hablan sobre los contextos culturales, sociales. No es necesario, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad? En mi caso, muy pocas veces, digamos, yo consulto un comentario, pero a veces cuando sí hago un estudio de un pasaje complejo, ¿verdad? Como el que hoy les comentaba de Juan 3:5, yo busqué 3 comentarios. Quería saber qué pensaban los comentarios. Yo hice mi estudio, llegué a mi conclusión, pero quería corroborarla. Entonces, cuando consulto los comentarios, es lo último que hago, ¿verdad? Es lo último que hago solamente para corroborar realmente si hice un buen trabajo, ¿verdad? Así es como yo lo hago. Como les dije, ir de primera mano a los comentarios nos condiciona mucho, porque al final, pues ellos están enfocados en la manera de pensar del autor, en su doctrina, ¿verdad? Hasta en su situación cuando lo hizo, ¿verdad? Yo he escuchado comentaristas que decían, no, lo que yo escribí hace 20 años, yo ya creo que es diferente. Sí, pero yo sigo leyendo el comentario de hace 20 años y él ya evolucionó en su pensamiento. Entonces, todos los comentarios son falibles, eso no tienen errores, o sea, no son 100% certeros, porque son hechos por hombres, pues, bien intencionados y lo que quieran, pero sí son buenos. ¿Buenos para qué? Para corroborar nuestro conocimiento y algunos, como preguntaba Fabián, tienen buena información, ¿verdad? Buena información, algunos se destacan por algunos. Un ejemplo, algún comentario que es muy famoso es el de Barclay, ¿verdad? Son famosos los comentarios de Barclay en el Nuevo Testamento, pero según entiendo y según dicen los expertos, los comentarios de Barclay son muy certeros históricamente, pero no son tan certeros teológicamente, ¿verdad? Entonces, si yo quiero aprender más sobre el contexto histórico, puede ser que el comentario de Barclay me pueda ayudar, pero si quiero extraer principios teológicos, puede ser que sea un grave error. Por eso irnos sobre una fuente no es lo correcto. Siempre tengo que comparar con varias, ¿verdad? Pero Entonces, son buenas en este herramientas. caso, lo mejor sería, en este sentido, ir al significado de alguna palabra, por ejemplo, el diccionario, ver en el griego, algo por el estilo. No, eso sí es necesario. Ujú. Sí, no hay otra manera, ¿verdad? Y ahí Ok. pues obviamente vamos a confiar en los eruditos, ¿verdad? Pero sí, una palabra vamos a estudiarla en los diccionarios. Algunos comentarios también la van a desarrollar y puede ser muy certero, ¿verdad? En los conceptos, pero ahí sí, ¿verdad? Es importante en palabras buscar. Yo estoy estudiando mucho, ahorita que estoy en Juan, un comentario de un autor que habla español, que es Pérez Míos, ¿verdad? Es un comentario al texto griego, ¿verdad? Pero tiene muy buenas, en algunas áreas me ayuda mucho, pero si solo me quedo con él, ahí puedo cometer buenos errores. Entonces, lo que hoy hice es, un ejemplo, en mi estudio, hice mi estudio, ¿verdad? Aún hice mi traducción, en mi caso, hice mi traducción del griego al español, pero luego consulté en 3 comentarios académicos para ver cómo andaba yo, si hice bien mi trabajo y si ellos estaba de acuerdo con alguno, por lo menos con alguno o varios de ellos. Entonces, cuando se hace un estudio profundo, sobre todo de un tema que puede ser controversial, yo creo que sí es muy bueno consultar a otro, porque al final son expertos, ¿verdad? Pero no quedarme con uno, siempre buscar a otros. Eso de, yo he escuchado pues que a veces se le tiene mucha fe a uno. Yo, MacArthur, no, todo lo que diga MacArthur casi que es palabra de Dios, no es tan así. Es muy certero, pero no todo. Entonces, consultar a otros siempre me va a dar equilibrio, ¿verdad? Ok, gracias. Y en cuanto a lo que es historia, ¿cuándo consideras que es indispensable buscar historia? Por ejemplo, eh, ¿es indispensable para los libros del Antiguo Testamento? ¿Se aplica más en el Nuevo Testamento?
¿cómo haces? O sea, ¿en qué te basas para decir que necesitas historia? O sea, históricamente interpretar. Depende. Un ejemplo, ¿verdad? Bodas de Canaán, ¿verdad? Para poder entender lo que pasó en las bodas de Canaán, yo tengo que entender el contexto cultural, ¿verdad? Entonces tengo que entender el contexto cultural. Entonces, tal vez no voy a ir a un libro histórico, pero sí voy a ir a buscar fuentes que hablen sobre el contexto cultural y social. Un ejemplo. Ok, lo que hablamos, Jeremías 29:11. ¿Verdad? Ahí no voy a ir a buscar un contexto cultural, sino ahí sí voy a ir a buscar historia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Quién es este? ¿Quién es aquel? ¿Verdad? Entonces voy a ir a enfocarme en la historia, ¿verdad? Un ejemplo, Jesús, bajó al Jordán, ¿verdad? Un ejemplo, por darte un ejemplo que se me ocurre. Ok, bueno, tal vez voy a ir a un atlas para ver dónde estaba el Jordán, porque ellos se sentían mal que pasara por Samaria. ¿Dónde quedaba Samaria? ¿De dónde venía Jesús? Voy a ir a un atlas, voy a ir a ver un mapa, ¿verdad? Y, aquí estaba Jesús y él no dio esta vuelta, sino se metió por Samaria. Ahora entiendo. En el mismo de Filemón, ¿dónde estaba Onésimo? Probablemente en Roma, como ya vieron. ¿Cuántos kilómetros hay a Colosas? Probablemente, ¿no? O cerca de Colosas. Entonces, un atlas, ¿verdad? O un mapa. Pero ¿cuánto hay? ¿Cuántos kilómetros? Entonces, va a depender del texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente puede ser cultural, puede ser geográfico, puede ser histórico, ¿verdad? Entonces, va a depender definitivamente de qué está pasando. Un ejemplo, hoy regresando a lo de Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo es fariseo, dice esto. Entonces, ¿qué es un fariseo? Bueno, ahí sí a dónde me voy, a la historia. ¿Dónde nacen los fariseos? ¿Cómo se desarrollan los fariseos? ¿En qué creen los fariseos? El Sanedrín, dice que era parte del Sanedrín, dicen unos autores. ¿De dónde lo sacan? ¿Quién era el Sanedrín? ¿Cuál era la posición económica de Filemón? Para todo eso, entonces, de Filemón, de Nicodemo. Entonces, todo eso, al final va a depender de, no aplica todo, porque mi propósito de estudio puede variar de acuerdo al texto, ¿verdad? De acuerdo al texto. Entonces, un ejemplo, lo de los salmos, ¿no? Salmo 51 se lee fácil, pero si entendemos la historia de que fue escrito después del adulterio, eso le da vida. Entonces, ok, yo tengo que ir ahí, ¿verdad? Entonces, creo que va a depender mucho del texto, de qué está tratando para poder comprenderlo, que lo que yo quiero, lo que ustedes quieren es, quiero entenderlo. Entonces, aquí dice fariseo, ¿quién es un fariseo? ¿Verdad? Aquí dice de noche, ¿por qué fue de noche? ¿Será que estaba escondiendo? ¿O por qué sería? ¿O será que la gente de noche platicaba? Como aquí en los pueblos, ¿verdad? Ustedes que de noche anda la gente ahí platicando en la calle, tal vez así era ahí también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a veces podemos solamente interpretar, pero el estudiar la cultura nos ayuda. Otro ejemplo, tal vez para terminar, lo de las bodas de ¿cómo es que se llaman? Las vírgenes. ¿Cómo eran las bodas en ese tiempo? ¿Dónde salen esas vírgenes? ¿Quién es el amigo del novio? Todo eso tengo que entenderlo. Entender cómo era una boda en ese tiempo. ¿Quién era el amigo del novio? ¿Qué era lo que él hacía? ¿Cuál era su trabajo? ¿Qué papel jugaban estas vírgenes? ¿Verdad? ¿Cómo era? Todo eso. Entonces, tengo que entenderlo para poder interpretar de una buena manera la escritura. ¿Verdad? Entonces, pero va a variar, como te digo, a veces puede ser cultural, a veces puede ser histórico, a veces puede ser geográfico, ¿verdad? A veces puede ser hasta arqueológico, ¿verdad? Entonces va a depender del texto y del propósito del texto también. Muchas gracias, Pablo. No, hombre, de nada. Bueno, yo creo que pues ahí estamos todos aprendiendo, hermano. La verdad que
Yo siempre expreso, ¿verdad, hermanos, que estudiar la Biblia es como ver un volcán de lejos, ¿verdad? Uno ve un volcán de lejos y pues no lo ve tan grande, pero uno se acerca al volcán y se da cuenta lo grande que es y lo pequeño que es uno. Entonces, realmente estudiar la Biblia nos debe de ser humildes, ¿verdad? Nos debe de vernos frente a ese Dios Santo y decir, híjole, qué poco sé, cuánto me falta, ¿verdad? Cuánto me falta, qué grandeza esto y yo no sé si no me va a alcanzar la vida, ¿verdad? Entonces, pero la humildad es clave para poder, pues al final que Dios bendiga nuestro estudio, ¿verdad? Yo creo que una persona que madura en la fe y que crece en el conocimiento de Dios debe ser más humilde y no más arrogante, ¿verdad? No un sabelotodo, sino un sabe nada, porque de verdad es tan pequeño nuestro entendimiento a la grandeza de Dios. Entonces, esto nos debe de ayudar a sentirnos así. Si ustedes ahorita se sienten como, ¡ala, qué montón de cosas yo qué voy a poder hacer! Pues así me siento yo y así es, pero ahí vamos aprendiendo, ¿verdad? Y vamos mejorando y nunca vamos a ser maestros, sábelo todos, ¿no? ¿Verdad? Eso solo Jesús. Pero el ser humildes y ver esa montaña, esa grandeza y sentirnos pequeños, creo que es clave para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Hermanos, que Dios les bendiga, ¿verdad? Y que Dios guarde nuestra mente y que nos renueve. Que Dios les bendiga y pues nos vemos la próxima semana en la última clase. Muchas gracias. Feliz Gracias, día. Pablo. Gracias, Pablo. Pablo. Bye. Gracias, Pablo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.